Dios me los bendiga, reciban un saludo fraterno. Sus pastores Moisés y Yasmín Laguado, les enviamos un abrazo inmenso. Somos el Ministerio Familia de Dios, Casa de Adoración Cristiana Integral. Estamos transmitiéndoles desde el municipio de Villa del Rosario, en el departamento norte de Santander, en Colombia. Y ante todo, doy la honra y la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Siempre, no me canso de repetir, es para mí un honor y motivo de mucha alegría que nuestro Señor Jesucristo me permita ser su instrumento por medio del Espíritu Santo para llevarles este mensaje a cada uno de ustedes en el sitio donde se encuentren. Yo estoy seguro que el Espíritu Santo va a bendecir tu vida, va a bendecir tu vida, va a bendecir tu familia. Y bueno, vamos a prepararnos, como dicen por ahí, vamos a abrocharnos los cinturones, porque este vuelo a través de la palabra del Señor comienza ya. Sigo haciéndoles esa invitación preciosa a formar parte de esos hijos de Dios que evangelizan a través de las redes sociales. Es un proyecto de evangelismo para todos los hijos de Dios, no importa la doctrina. Lo importante es que estén dispuestos a compartir el mensaje de salvación. Hoy en día prácticamente todo el mundo tiene acceso a las redes sociales. Todos tienen un celular, todos tienen al alcance un computador, una tablet, un portátil. Todos tienen acceso a las redes sociales. Entonces, por favor, únanse. Estoy haciendo ese llamado vehemente. Únanse a ese ejército de hijos de Dios, evangelizadores en las redes sociales. Tú puedes formar parte de esa gran comisión. De hecho, esa gran comisión no es solamente para un grupo, es para todos los cristianos, es para todos los hijos de Dios. El Señor dijo: id y llevad el evangelio a toda criatura. Es tu obligación, es mi obligación compartir, formar parte activa de ese evangelismo. Somos peregrinos en esta tierra, vamos de paso. Y no podemos llegar al reino de los cielos, a la presencia del Señor, con nuestras manos vacías. Entonces, compartamos el evangelio. Y una manera muy fácil de alcanzarlo, de lograrlo, es uniéndose a ese ejército de hijos de Dios, evangelizadores en redes sociales. Comparta cada prédica, comparta cada devocional, comparta cada selfie, cada imagen que lleva un mensaje, que lleva un versículo de la palabra. Comparta, no te avergüences del evangelio. Dile: Señor, yo quiero formar parte activa de ese llamado que tú estás haciendo, contribuyendo. Aquí están mis manos, Señor, digitando, compartiendo. Aquí está mi voz. Hay una alabanza de Jesús Adrián Romeros que dice así: aquí estoy, aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí está mi mente, aquí está mi celular, aquí está mi tablet para que sirva para llevar el mensaje, aquí está mi computador, aquí está mi portátil. Usemos cada herramienta para llevar el mensaje del reino de los cielos. De igual manera, los invito también a suscribirse en nuestro canal de YouTube. Ahí nos vas a encontrar como Familia de Dios Ministerio. En Facebook también nos consigue como Familia de Dios Ministerio. En Instagram también nos consigues como Familia de Dios Ministerio. Y ahí vas a encontrar prédicas, vas a encontrar devocionales, vas a encontrar mensajes que estoy seguro van a bendecir no solamente tu vida, sino la de tu familia, la de tus amigos, la de tus vecinos, la de todos tus contactos. Forma parte activa de ese ejército de hijos de Dios evangelizadores. Y también pues te quiero invitar que si necesitas una palabra de consejo, una palabra de ayuda, puedes comunicarte con nosotros al 321-425-2307 o al 313-425-8060.
Y si Dios coloca en su corazón el deseo de sembrar, de ofrendar, de diezmar en nuestro ministerio, también comuníquese con nosotros a los mismos números 321-425-2307 o 313-425-8060. Cualquiera de esos dos números. Nadie más está autorizado, nadie más, vuelvo y repito, está autorizado ni para consejerías, ni para recibir ofrendas, ni diezmos, ni primicias, ni nada por el estilo. Solamente comuníquese con nosotros y nosotros le daremos instrucciones de cómo hacerlo. Y también les quiero recordar el banco de alimentos de Familia de Dios. No olvides sembrar en el banco. Dice la palabra del Señor que en la medida en que nosotros ayudemos al huérfano, a la viuda, al necesitado, las bendiciones nos seguirán. Las bendiciones nos seguirán. Entonces, no olvides comunicarte con nosotros y estaremos prestos a atenderte. Vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor, vamos a orar y que sea Dios obrando en la vida de cada uno. Amado Dios y Padre Celestial, nos acercamos al trono de la gracia. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo y bajo la preciosa unción, ayuda e intercesión de tu Santo Espíritu. Gracias te damos, Señor, por este tiempo en el cual me permite, Señor, a través de estos mecanismos, Señor, de comunicación de las redes sociales, llegar, Señor, al hogar de cada uno de tus hijos, de cada persona, Señor, que quiere alimentarse, Señor, de tu palabra. Permíteme ser un buen instrumento en tus manos, Señor. Que seas tú obrando en la vida de cada uno, que seas tú ministrando a través de tu Santo Espíritu, Señor. Que sea la gracia y el favor suyo, Señor, derramándose sobre cada uno de nosotros. De igual manera, Señor, bendigo a cada persona que tú has colocado, Señor, en el corazón, sembrar en nuestro ministerio, Señor, que seas tú bendiciendo cada ofrenda, cada diezmo, Señor, cada primicia, cualquier cosa que tú hayas colocado tanto para la iglesia como para el banco de alimentos, Señor, o la persona, Señor, que necesita de una consejería, ministra su vida, inquiétalos a llamarnos, Señor, y que podamos darle una palabra fresca de parte tuya, Señor. Bendice las economías de cada uno de los que están viendo, Señor, a través de las redes sociales. Ministra, Señor, y multiplícales al 100 por 1, Señor. Todo aquel que está necesitando un empleo, Señor, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, declaramos que eres tú, Señor, abriendo puertas de bendición, Señor. Todo aquel, Señor, que tiene el deseo de formar empresas, microempresas, que sea tu Santo Espíritu dándole sabiduría, entendimiento, discernimiento, Señor, dándole los recursos para iniciar, Señor, sus proyectos. Que sea tu gracia y tu favor, oh Dios, ministrando a cada uno. Y de igual manera, Señor, cada persona que está también viendo esta transmisión, viendo este mensaje aún en diferido, Señor, sabemos que tú trasciendes el tiempo y la distancia, Señor. Ministramos, Señor, y declaramos sanidad en el nombre poderoso tuyo, libertad, Señor. Toda atadura y toda obra del enemigo, Señor, la echamos fuera. Todo yugo se pudre en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Y pedimos de manera especial que sea tu Santo Espíritu, Señor, ministrando a cada uno y que puedan, Señor, recibir con libertad tu palabra. Te lo pedimos, oh Padre amado, en Cristo Jesús, bajo la preciosa unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Quiero saludar a mi hermana Doris Bautista, Dios me la bendiga. A Alexis Brito, Dios me lo bendiga. Mi hermana Anadiva Álvarez, Dios me la bendiga. Mi hermano Luis Francisco Tarazona, allá en Pamplonita, Dios me lo bendiga. Liliana Niño, un abrazo, mi niña, Dios me la bendiga. Gladys Plazas en Cali, Dios me la bendiga. Mi hermana, un abrazo fraterno para usted, para su familia. Jason Prato, Dios me lo bendiga. Mi hermano Jorge Laguado, Dios me lo bendiga. Mi hijito María Belén Cuellar, mi hermana, Dios me la bendiga. Luis Fernando Ruiz, mi hermano pastor, Dios me lo bendiga. Consuelo Moreno,
Dios me la bendiga, mi hermana, que sea la gracia y el favor tuyo sobre cada uno y sobre todos aquellos que se están conectando y los que no he nombrado. Dios me los bendiga a todos, que sea Dios ministrando en este tiempo. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Ese es el título de la palabra de hoy. Muchos son los llamados, pocos son escogidos. Según las estadísticas, quiero dar unas estadísticas sobre los niños. Estamos hablando de algo físico, de lo que sucede realmente. Según las estadísticas de la UNICEF, cada 5 segundos en promedio, óiganlo bien, cada 5 segundos en promedio muere un niño en el mundo. Cada 5 segundos. Desde que empezó esta transmisión hace más o menos 5 minutos, hasta este momento, podríamos, si hablamos de 5 minutos, podríamos estar diciendo que 60 niños en promedio han muerto alrededor del mundo. A veces no nos fijamos en esas estadísticas y son bastante fuertes. Vuelvo y le repito, según la UNICEF, esas estadísticas ustedes las van a poder encontrar a través de Google, ¿cierto? Según la UNICEF, cada 5 segundos en promedio muere un niño en el mundo. En Yemen, cada 10 minutos muere un niño de hambre en promedio. Según la Organización Mundial de la Salud y la División de Población de las Naciones Unidas, en el 2017 murieron aproximadamente 6.3 millones de niños en el mundo. Eso fue en el año 2017 y se supone y se cree que las estadísticas van subiendo cada año. Le estoy hablando de un dato del 2017, no encontré datos más recientes, pero según la Organización Mundial de la Salud y según la División de Población de las Naciones Unidas, en el 2017 murieron aproximadamente 6.3 millones de niños en el mundo. A veces nos asustamos, lógicamente, con las cifras de la pandemia, pero en este caso, si miramos la mortandad, la estadística de mortalidad de los niños, es realmente exagerada. ¿Por qué el pastor está hablando de la muerte de los niños? Muchos niños no alcanzan la adolescencia. Muchos niños no alcanzan la adolescencia. Y quiero que, viendo lo físico, podamos irnos un poquitico a lo espiritual, ¿cierto? El Señor hizo una declaración bastante fuerte en el cual dice: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Muchos son los nacimientos, muchos son los embarazos físicos que hay en la actualidad. Si sumamos la tasa de mortalidad de niños a la cantidad de embarazos interrumpidos, la cifra se vuelve exorbitante. La cantidad de abortos a nivel mundial. Muchos son los embarazos, pero son niños que no llegan a adultos. No logran la meta de llegar a adultos. Yo vuelvo e insisto, dice la palabra del Señor en Mateo, capítulo 22, si tiene una Biblia en mano, bien puede, mi hermano, con rapidez buscar esta cita, Mateo 22 del 1 al 14. Si no tienes Biblia en mano, por favor, présteme atención a la lectura de la palabra de Dios. Se refiere a la parábola del banquete, parábola del banquete de bodas. Y dice así: Jesús volvió a hablarles en parábolas. ¿Quién está hablando? Nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: el reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus siervos que llamaran a los invitados, pero todos se negaron a asistir. Mandó a sus siervos
que llamaran a los invitados, pero estos se negaron a asistir al banquete. Luego mandó a otros siervos y les ordenó: digan a los invitados que ya he preparado mi comida. Ya han matado mis bueyes y mis reses cebadas, y todo está listo. Vengan al banquete de bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio. Los demás agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. El rey se enfureció, mandó su ejército a destruir a los asesinos y a incendiar su ciudad. Luego dijo a sus siervos: el banquete de bodas está preparado, pero los que invité no merecían venir. Los que invité, ¿qué? No merecían venir. Vayan al cruce de los caminos e inviten al banquete a todos los que encuentren. Así que los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que pudieron encontrar, buenos y malos, y se llenó de invitados el salón de bodas. Cuando el rey entró a ver a los invitados, notó que allí había un hombre que no estaba vestido con el traje de boda. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de boda?, le dijo. El hombre quedó callado. Entonces el rey dijo a sus sirvientes: átenlo de pies y manos y échenlo fuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Oído al versículo 14. Porque muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. He ahí el título de la palabra de hoy: porque muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. Mire, mientras vivamos en este mundo, siempre estaremos expuestos a las pruebas y a las tentaciones. ¿Por qué hablo yo de estar expuestos a las pruebas y las tentaciones? Porque siempre se está corriendo un riesgo. Pero dice la palabra del Señor, y nosotros lo sabemos, que las pruebas que sufrimos son comunes al género humano. Las pruebas que nosotros sufrimos son comunes al género humano. Pruebas que nunca estarán más allá de lo que podamos soportar. Dice la palabra del Señor: y cuando llegue la tentación, Dios nos dará siempre una salida, siempre, para que podamos superar la prueba. Dios siempre dará una salida para que podamos superar la prueba. Quiero leerles 1 Corintios capítulo 10 versículos 12 al 13. 1 Corintios capítulo 10 versículos 12 al 13 dice así: por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Si alguien piensa que está firme, en otras palabras, si alguien piensa que ya tiene el boleto de salvación listo en su bolsillo en primera clase, dice la palabra, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel. Y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él, o sea, Dios, les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Dios tiene todo dispuesto para que usted y yo, como hijos de Él, podamos aguantar y podamos superar nuestro peregrinar por este mundo. Recuerde que desde el momento en que usted y yo recibimos al Señor, nos convertimos en ciudadanos del reino de los cielos. En este mundo, dice la palabra, somos peregrinos. Y mientras estemos de paso por este mundo, vamos a sufrir pruebas, vamos a sufrir tentaciones, pero Dios dice en su palabra que nunca va a permitir pruebas que no sean comunes al género humano y pruebas que nosotros estemos en capacidad de soportar, y que siempre nos va a dar una salida. Dice en el mismo 1 Corintios, leímos los versículos 12 en adelante,
pero en los versículos del 1 al 10, en 1 Corintios 10, del 1 al 11, no lo vamos a leer todo porque el tiempo no nos da. 1 Corintios capítulo 10, del 1 al 11, se los dejo como tarea para el devocional de mañana, puede ser, o para el devocional de antes de acostarse, si lo haces en la noche. Entonces, 1 Corintios capítulo 10, versículos del 1 al 11, dice la palabra del Señor, que el pueblo de Israel sale de Egipto y todos vieron y vivieron el despliegue de poder de Dios para sacarlos de la esclavitud. Todos lo vieron, todos lo vivieron, todos supieron, vieron y vivieron lo que sucedió con las plagas, lo que el Señor hizo a través de las plagas. Todos vieron abrirse el mar. Todos pasaron por el medio del mar sin que sus pies se mojaran. Vieron esa inmensidad de paredes de agua a los lados mientras pasaban por el medio del mar. Todos en el desierto caminaron bajo la nube de Dios. Esa nube que les permitía en medio del desierto tener sombra. Todos de noche fueron guiados por esa columna de fuego que el Señor dispuso, su presencia en forma de columna de fuego, esa columna de fuego que de noche los abrigaba de las bajas temperaturas y aparte de eso los guiaba para que no perdieran el rumbo. No había forma de perderse. De día estaban bajo una nube y de noche una columna de fuego los guiaba y los abrigaba. Y todos vivieron eso. Todos comieron maná. Todos tomaron agua de la roca, que de hecho simboliza esa roca a nuestro Señor Jesucristo. Todos comieron el alimento que provenía del cielo, tanto el físico como el espiritual. Todos disfrutaron de lo mismo, pero dice la palabra que el pueblo se sentó a comer, a beber y se entregaron al desenfreno. A pesar de ser el pueblo escogido de Dios, la mayoría de ellos no agradaron a Dios. Oído, a pesar de ser el pueblo de Dios, la mayoría no agradaron a Dios. Y todos ellos, la gran mayoría, sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. No alcanzaron la tierra prometida. ¿Y qué dice esta cita bíblica? Que todo esto quedó escrito para que nos sirviera de ejemplo. Todo ese relato de la palabra del Señor, todo quedó escrito ahí para nuestra advertencia, para que usted y yo no cayésemos en lo mismo. Porque a pesar de ser el pueblo escogido de Dios, todos quedaron tendidos en el desierto. Y yo vuelvo e insisto, la palabra del Señor nos está advirtiendo. Por eso al comienzo hablaba de esas estadísticas de los niños que no alcanzan a la madurez. Estamos hablando de lo físico. No alcanzan a la madurez. Millones y millones no alcanzan a la madurez. Y si lo miramos desde el punto de vista espiritual, ¿cuántos recién nacidos espiritualmente, recién nacidos en el espíritu, no alcanzan a la madurez? No alcanzan. El pueblo escogido de Dios, la mayoría quedó tendida en el desierto. El apóstol Pablo, por eso dice en la palabra de Dios, mire, yo golpeo mi cuerpo, mi carne, y la domino, no sea que después de haber predicado a todos, yo quede descalificado. No vaya a ser que yo no vaya a ser que yo no quede, en otras palabras, dice el apóstol Pablo, no vaya a ser que yo no quede dentro de los escogidos. ¿Dónde está eso, pastor? 1 Corintios capítulo 9, versículos 24 al 27 dice textualmente, ¿no saben
que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno es el que obtiene el premio? Corran pues de tal modo de que lo tengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Nosotros vamos tras un premio que es por toda la eternidad. Y dice el apóstol Pablo, así que yo no corro como quien no tiene una meta. No, dice el apóstol Pablo, yo sí tengo una meta, yo sí tengo un propósito, yo sí tengo un destino y yo no voy corriendo como quien no tiene meta, porque yo sí la tengo, dice el apóstol Pablo. No lucho como quien da golpes al aire. No. Dice el apóstol Pablo, más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino. Golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Tremenda palabra. Aquí el apóstol Pablo da un llamado de atención tremendo a los de la corriente de salvos siempre salvos. Dice el apóstol Pablo, no es que yo lo haya obtenido todo. Bien, sigo. Y dice aquí en esta cita bíblica, yo golpeo mi cuerpo y lo domino. No vaya a ser que después de haber predicado la palabra a otros, yo quede descalificado, o sea, yo no quede dentro de los escogidos. Dice la palabra, el que se crea firme, cuide que no caiga, cuide que no caiga. Hace unos días compartíamos con unos pastores y uno de ellos nos comentaba de un pastor que era muy fuerte en la iglesia y no permitía, exigía muchas cosas, exigía mucho en la manera de vestir para entrar a la iglesia, exigía en la manera de peinarse, en la manera de, no permitía que se pusieran un arete, no permitía que absolutamente nada, rígido. Y decía él, tristemente, ese pastor a los 50 años se enamoró de una muchachita de 17 y dejó el ministerio abandonado. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra del Señor dice, el que se crea firme, cuide de no caer. Mire, iglesia, la maldad ha llegado a niveles impensables. Las imágenes de ayer en el paro, aquí en el paro en Colombia, ese paro que hubo porque no está de acuerdo con la nueva reforma tributaria. De hecho, yo tampoco estoy de acuerdo con esa nueva reforma tributaria, pero tampoco estoy de acuerdo con lo que sucedió en muchas ciudades, por no decir que en todas, la gente robando, la gente golpeando a otros, golpeando a la policía. Esas imágenes que se vieron terribles, de ese afán de las personas de destruir, de robar, gente publicando videos en sus hogares, familias enteras, papás, mamás, hijos, felices mostrando lo que habían robado. Y yo pregunto, esos papás que están sembrando en sus hijos, ¿qué va a ser de esa generación siguiente y de la que sigue? Si lo que se sembró fue robo, fue destrucción. Eso es lo que se está sembrando. La indiferencia de la gente llegó a puntos realmente lamentables. No hay vergüenza en la sociedad. No hay pena, no hay vergüenza de que los estén filmando. Se ríen de llevar sus productos que robaron. Motos, artículos comestibles, supermercados, almacenes de cadena, cantidad de almacenes
destruidos, saqueados. Y muestran esa cara de orgullo por ese comportamiento. No hay vergüenza. Y yo insisto, iglesia, insisto a todos los que me oyen, estamos llegando a tiempos en los que ya no hay retroceso. Tiempos finales. Tiempos finales. Estamos cerca de que suene la trompeta y la iglesia sea arrebatada y la humanidad entre en el período de la gran tribulación. Muy cerca de que suene la trompeta y la iglesia sea arrebatada. La gran pregunta, dice la palabra, lo dijo nuestro Señor Jesucristo, muchos son los que están siendo llamados en este momento por nuestro Señor Jesucristo. Muchos están oyendo el mensaje de salvación, muchos, pero lastimosamente, dice el Señor, pocos van a ser los escogidos. La puerta es ancha hacia el mal y hacia donde se encamina la destrucción, pero la puerta para salvación y vida eterna es angosta, es angosta. No deja de venir a mi mente esa frase. Ayer en la noche, hoy en la mañana, antes de sentarme a preparar palabra, venía a mi mente esa frase de nuestro Señor Jesucristo, porque muchos son los llamados, muchos son los invitados, pero pocos van a ser los escogidos. Muchos son los invitados a participar de las bodas del Cordero. Muchos son los que el Señor le ha pasado tarjeta de invitación, así como lo hizo con el pueblo de Israel. Ellos eran los invitados principales. El pueblo de Israel sigue siendo el pueblo escogido de Dios, pero rechazaron la invitación a las bodas del Cordero. A esa boda que Dios Padre estaba haciendo de su Hijo con la iglesia. La rechazaron. Algunos del pueblo de Israel sí aceptaron y reconocieron a Jesucristo como el Mesías, pero la gran mayoría no. Y por eso el Señor dijo, vayan por las calles, por los cruces y llenen el salón, llenen el salón. La invitación fue primero para las ramas originales de la vid, pero luego el Señor extendió esa invitación y empezó a injertar las otras ramas, nosotros los gentiles. Yo vuelvo, insisto, todos están siendo llamados en este momento, todos están siendo llamados en este momento, las ramas originales y las otras ramas que estamos siendo injertadas, todos estamos siendo llamados. Muchos están recibiendo la invitación cada vez que usted comparte el mensaje a través de redes sociales, a través de Facebook, a través de WhatsApp, a través de Instagram, a través de YouTube y a través de todas las otras redes sociales. Siempre que usted comparte, el mundo está recibiendo esa invitación. Muchos están recibiendo esa invitación. El problema es cuántos la están aceptando. Pero nuestro deber es seguir enviando la invitación que hace el Rey de Reyes y Señor de Señores a las bodas del Cordero. Y así como el Señor habló en la parábola esta que les estoy comentando, también el Señor habló en la parábola del sembrador. Dijo el Señor que algunas de las semillas cayeron en terreno que estaba junto al camino y vinieron las aves y se comieron la semilla sin que alcanzara a germinar. Son todos aquellos, dijo nuestro Señor Jesucristo, que oyen la palabra pero no la entienden. Y viene Satanás y arrebata lo que se sembró. También dijo el Señor que había terreno pedregoso, sin mucha tierra. Y brotó, germinó la semilla, pero cuando salió se marchitó.
El sol abrasador la marchitó y dijo el Señor, esos son los que oyen la palabra, la reciben con alegría. Pero cuando llegan los problemas, oído, cuando llegan los problemas, cuando llegan las tentaciones y persecuciones, enseguida se apartan. ¿Cuántos en la iglesia se congregan y apenas se les presenta el primer problema, lo primero que hacen es apartarse de Dios, no volver a la iglesia? Yo para qué oro, eso no funciona. Y dice la palabra del Señor, en palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice, esos son los que pertenecen al terreno pedregoso, que cuando recibieron la palabra lo hicieron con mucha alegría, pero cuando llegaron los problemas, las tentaciones, las persecuciones, a causa de la palabra, se apartaron. También dice la palabra del Señor, habla de un terreno espinoso, que está entre espinos, y dice, son aquellos que oyen la palabra, pero las preocupaciones de la vida. La palabra germina en sus corazones, pero las preocupaciones de la vida, el engaño de las riquezas, la ahogan de modo que no dan fruto. Y estas personas empiezan, no, pero ¿cómo voy a sostener los negocios ahora si me metí a cristiano? Ahora me toca hacer las cosas legales. Y así en lo legal ya no hay rentabilidad. Hace unos días escuchaba una conversación mientras hacía cola en un banco. Y habían dos personas, una señora, un señor, que entraron en discusión, y este señor decía, es que la única manera de que los restaurantes sean rentables es que compren las carnes de contrabando. La única manera de que los restaurantes sean rentables, decía, es que compren la carne de contrabando. Y dice la palabra del Señor, todos aquellos que las preocupaciones de la vida y el engaño de las riquezas, ¿cómo voy a sostener mi capital? ¿Cómo voy a sostener mis riquezas? No, la única manera es adquiriendo contrabando, artículos de contrabando. No puedo hacer las cosas legales. Eso el Señor me entiende. El Señor me tiene que entender, dijo en una ocasión una hermana. Me tiene que entender. No, somos nosotros los que tenemos que ajustarnos a la palabra del Señor. Y dice la palabra de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, esos son los que pertenecen a ese terreno lleno de espinas. Son aquellos que oyen la palabra, pero las preocupaciones de la vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que no dan fruto. Algunos dicen, no, es que llevando la contabilidad legal tampoco hay rentabilidad y por eso hay que llevar dobles contabilidades. No, toca es trabajar con mercancías de contrabandos. Entonces entran en la evasión de impuestos de todas las formas y de todas las maneras, y entran en el engaño y le abren puertas al enemigo. Y dice la palabra del Señor, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. El buen terreno, dijo nuestro Señor Jesucristo, es el que oye la palabra y la entiende. Es el que entra en obediencia en la palabra del Señor y entonces produce cosechas al 30, al 60 y al 100 por uno. El gran problema es que la humanidad automáticamente piensa es en monetario. Y también hubo una corriente doctrinal que gracias a Dios ya ha menguado un poco, que todo lo convirtió en dinero terrenal. Los hijos de Dios tienen que tener mucha plata. Un gran número de los nuevos nacidos espiritualmente se echan a perder. Un gran número. Al igual que las estadísticas de la ONU, de la UNICEF con los niños físicamente, un gran número de nuevos nacidos espirituales se echan a perder. ¿Quiénes son los pocos escogidos? ¿Quiénes son?
El Señor viene, dice la palabra, por una iglesia santa y sin mancha. ¿Quiénes son los pocos escogidos? Los que tienen su lámpara encendida, así como el Señor lo explicó en la parábola de las 10 vírgenes. Todas habían encendido sus lámparas, pero solo 5 fueron precavidas y llevaron aceite extra, unción extra. Buscaban la llenura del Espíritu Santo, se mantenían firmes en la palabra del Señor, se mantenían firmes en oración. Solo 5, las otras 5 se descuidaron. No, los afanes de la vida, los afanes de la vida. ¿Cómo mantenernos firmes? Sencillo. Hoy en día la iglesia no se quiere mantener en oración. Indispensable la oración. Esa comunicación continua con Dios, buscando comunión continua con el Señor, llenura del Espíritu Santo, dirección del Espíritu Santo, revelación a través de su palabra escrita, alimentándonos espiritualmente. Y la oración es fundamental. No puedo decirle que tienen que permanecer todo el tiempo de rodillas o todo el tiempo allá metidos en ese lugar secreto. No. Mientras va al trabajo, en el transporte, mientras manejas, puedes estar hablando con Dios. La ama de casa, mientras prepara el almuerzo, el desayuno, la cena, puede estar hablando con el Señor. Tenemos que aprender a permanecer en oración continua y hay que sacar ese tiempo aparte también para orar. Escudriñar la palabra del Señor, pero no hay forma de escudriñar la palabra de Dios y que se vuelva viva si no entramos en oración y buscamos la llenura del Espíritu Santo. Tenemos que comprender que es a través del Espíritu Santo que esta palabra se vuelve viva, eficaz, más cortante que espada de 2 filos. Oración, 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 búsqueda de la llenura del Espíritu Santo. Y entonces cuando ustedes lean la palabra, escudriñen la palabra, se volverá viva y eficaz. Viva y eficaz. Y entonces viene esa otra parte de la cual muchos, por no decir que un alto porcentaje del pueblo cristiano se olvidó. Y cuando la palabra de Dios se hace viva y eficaz en mí, entonces empieza esa sed, ese anhelo por las almas. Y entonces el Señor pondrá las palabras correctas en el momento preciso. Yo estoy seguro que un verdadero hijo de Dios no quiere irse solo. Quiere que el día que suene la trompeta pueda irse la esposa con su esposo y sus hijos, el esposo con su esposa y sus hijos, con papá, con mamá, con los hermanos, con los primos, con los tíos, con la familia, con los amigos, con los vecinos. El anhelo por salvar almas que está perdido. Hoy en día el pueblo cristiano agarró muchas prácticas del mundo, muchas prácticas de Egipto. Muchos se volvieron casasola. Los demás verán. Yo ya soy salvo. Yo ya hice mi decisión de fe. Allá mi esposa, allá mi esposo, allá verán los hijos, allá verá mi familia. Yo les he hablado, pero no quieren, pues de malas. De malas. ¿Qué pasó con la oración? ¿Qué pasó con la búsqueda de esa llenura del Espíritu Santo? ¿Qué pasó con ese dolor por las almas que se pierden? ¿Qué pasó con ser verdaderos instrumentos del Dios Altísimo? Pero eso no sucederá sino si y solo si dependemos verdaderamente de Dios. Oración continua, búsqueda continua de la llenura del Espíritu Santo, escudriñar la palabra del Señor. Hoy en día ya no queremos hacer devocionales.
Hoy en día solo queremos que de pronto me los pasen así de rapidez para yo escucharlo y que no se demore ni 5 minutos ni 10 minutos. No, ese devocional está muy largo. Yo quiero escuchar un devocional de 3 minutos, de 4 minutos a mucho. No, porque es que ese devocional me gasta los datos. Ni siquiera un devocional, porque se les pasa ya masticadito, listo nomás para oír. Pero no queremos ir en oración a Dios y a escudriñar la palabra para ver el Señor qué me quiere hablar a mí. Y a veces todavía ni hacemos devocional y nos creemos con el derecho de criticar a ese pastor, a esa pastora, a ese líder que pasó el devocional. A mí no me gustó, tan feo. Pero nunca agarran la Biblia y le preguntan a Dios qué quiere el Señor hablarme a mí. No, queremos criticar y todavía creemos que estamos dentro del pueblo escogido de Dios. Ni hay dolor por las almas, ni queremos entrar en oración, ni queremos escudriñar la palabra de Dios. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿A cuántos el Señor ha inquietado para llevar su mensaje de salvación? ¿Cuántas personas que se congregan por años en las iglesias, Dios les ha dado palabra? Dios te está llamando a predicar. Eres un hombre de altar, eres una mujer de altar. Dios te llamó a predicar la palabra. ¿Y qué hacemos? Sí, Dios proveerá. El día que Dios quiera, yo predico. Pero no nos movemos a orar. Señor, heme aquí estoy, Señor. ¿Qué hago? ¿Dónde me muevo? A cada uno de los hijos de Dios, escúchenme bien, a cada uno de los hijos de Dios, cada persona que le ha abierto el corazón a Dios, que ha entregado su vida a nuestro Señor Jesucristo, a cada una de esas personas, Dios le ha dado vida a su espíritu a través del Santo Espíritu de Dios. Y Dios ha entregado dones y talentos por medio de su Santo Espíritu a cada uno de los hijos de Dios. A todos el Espíritu Santo les ha repartido como Él quiso, no como usted quiere, sino como el Espíritu Santo le plació, porque Él sí conoce los planes que tiene para cada uno de nosotros y Él sabe cuáles son los dones y talentos que cada uno necesita para esos planes perfectos que Dios tiene con usted y conmigo. Ya tienes dones, ya tienes talentos. Pero nos olvidamos que esos dones y talentos son para servir a los demás. Esos dones y talentos son para ganar almas para el reino de los cielos. Esos dones y talentos son para el servicio de Dios, de la iglesia. Y yo pregunto, ¿cuántos nuevos convertidos? ¿Cuántos nuevos nacimientos podrían lograr antes de que suene la trompeta? ¿Cuántos nuevos convertidos, cuántos nuevos nacimientos usted que me está oyendo, usted que me está viendo y los que me van a ver aún en diferido, todos los que me están oyendo, me están viendo en directo o en diferido, cuántos nuevos convertidos, cuántos nuevos nacimientos podría lograr antes de que suene la trompeta? ¿Cuántas muertes prematuras espiritualmente hablando se podrían evitar? Óiganme bien. ¿Cuántas muertes prematuras espiritualmente hablando se podrían evitar si todos los cristianos atendiéramos el llamado y cada uno usara los dones y los talentos que nos fueron entregados? Dones de sanidad, dones de milagros,
dones de sanidad, dones de milagros. ¿Cuántas personas se han alejado porque no encontraron el milagro que estaban esperando? Y ese don de milagros lo tenías tú. ¿Cuántas personas se alejaron porque no encontraron una sanidad y ese don de sanidad lo tenía usted? ¿Cuántas personas se alejaron esperando una palabra de sabiduría, un consejo sabio, y usted tenía ese don de palabra, pero no lo usaste? ¿Cuántas personas se quedaron esperando ese mensaje de conocimiento porque no sabían qué hacer, pero usted tenía el don de conocimiento? Ese don de palabra, de conocimiento estaba en tus manos, pero nunca has querido usarlo. Te avergüenza, te da pena. ¿Cuántos mensajes Dios, a través de su Santo Espíritu, ha podido enviar a la iglesia donde usted se congrega? A través de aquella persona que hablaba en lenguas y usted tenía el don de interpretar en lenguas, pero nunca lo ha querido usar porque te da miedo. ¿Cuántos mensajes, cuántos dones se han quedado sin recibir por medio del Espíritu Santo? ¿Cuántos milagros, cuántas sanidades no se han hecho porque el don que Dios te entregó no lo has puesto a funcionar? ¿Cuántas personas se preocupan por decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí, Señor? ¿Cuáles son los dones y talentos que tu Santo Espíritu me ha dado, Señor? Quiero ponerlos en práctica, quiero usarlos. A todos Dios nos entregó. La palabra del Señor dice que a cada uno Dios le entregó talentos conforme al Espíritu Santo le plació. Todos tienen dones y talentos. Dios ha llamado a todos sus hijos a trabajar, no a unos, a todos, a arar el terreno, a sembrar la semilla de salvación y vida eterna. A todos Dios nos llamó a trabajar. Dice la palabra del Señor: luego dijo a sus siervos: el banquete de bodas está preparado, pero los que invité no merecían venir. Vayan al cruce de los caminos e inviten al banquete a todos los que encuentren. Así que los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que pudieron encontrar. Eres siervo del Señor, eres sierva del Señor, eres hijo de Dios, eres hija de Dios. ¿A cuántos están llamando para que entren al banquete que el Señor ha preparado? ¿A cuántos has llamado para que puedan entrar a las bodas del Cordero, para que no se pierdan, para que estén dentro de los pocos escogidos? ¿A cuántos de verdad te duelen las almas? ¿De verdad te duele tu familia? Mire, hoy más que nunca, que estamos a las puertas de que suene la trompeta, hoy más que nunca, el Señor y Dios Todopoderoso está diciendo, como se lo dijo un día al profeta Isaías desde su trono. En Isaías 6, versículos 8 al 9 dice: entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: aquí estoy, envíame a mí. Yo no sé cuántos allá en sus hogares, en sus casas, en el sitio donde me estés oyendo, cuántos de verdad de corazón le pueden responder hoy al Señor: aquí estoy, envíame a mí. Quiero ser parte de esos que ayudaron a entrar a las bodas del Cordero, a mi familia, a mis hermanos, a mis vecinos, a mis amigos, a todos los que tengo de contactos en redes sociales. Voy a empezar a invitar a gente a la iglesia. Voy a formar parte de ese ejército que gana almas para el Señor. No quiero llegar a las bodas del Cordero con mis manos vacías. No quiero llegar sin regalo. No quiero.
No quiero. ¿Cuántos le pueden decir así? ¿Cuántos le dicen hoy al Señor así? Tenemos que dejar la mentalidad del mundo. Yo estoy salvo, los otros verán cómo. No, no. Porque el Señor te llamó a ti, me llamó a mí a formar parte de su ejército, de su ejército, de su cuerpo, de su pueblo, a ganar almas para el Señor. Pero necesitamos estar en comunicación con el Señor. Necesitamos escudriñar la palabra de Dios. Necesitamos buscar la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos, solo el Espíritu Santo puede darnos esa hambre, esa necesidad por las almas. Tenemos que entrar en este último tiempo donde el Espíritu Santo levantará un avivamiento sin precedentes, ganando almas para el Señor. Yo no sé cuántos, vuelvo y repito, a ese llamado que el Señor está haciendo. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y yo no sé cuántos van a responder: aquí estoy, envíame a mí. Envíame a mí. Muchos son los llamados, pocos los que van a ser escogidos. No se trata de tener una tasa de índice de nacimiento espiritual grande si la mortandad va a ser grande también. Es tiempo de tomarnos de la mano del Señor y empezar de verdad a cumplir con ese mandato, a ser verdaderos hijos de Dios, a cumplir con ese mandato de llevar el Evangelio a toda criatura. Vamos a orar, vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor, que sea el Espíritu Santo obrando a través de su palabra. Amado Dios y Padre Celestial, nos acercamos al trono de la gracia en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, y bajo esa preciosa unción, ayuda, intercesión de tu Santo Espíritu, Señor. Que a partir de este momento, Señor, cada persona que oye este mensaje, cada hijo tuyo pueda decirte: Señor, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, yo voy a empezar a compartir la palabra con mis amigos, con mis vecinos, con mi familia. Yo no quiero llegar con las manos vacías allá a las bodas tuyas, Señor. Yo quiero llegar con almas, con salvos. Señor, gracias te damos. Que sea tu Santo Espíritu ministrando, que sea tu Santo Espíritu llenando, tocando, Señor. Que sea tu Santo Espíritu renovando fuerzas, Señor. Que sea la bendición tuya, esa bendición de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo, Señor, ministrando la vida de cada uno. Que seas tú, Señor, colocando en cada uno esa sed, esa hambre por buscarte en oración, por escudriñar tu palabra, y hambre, Señor, por ganar almas para el reino tuyo, mi Señor. Alabo y glorifico tu nombre, Señor. Alabo y glorifico tu nombre, Señor. Desde ya, Señor, colocamos el ayuno del día sábado, Señor. Que sea tu Santo Espíritu ministrando, Señor, a través de la palabra de estos pastores que están invitados, Señor. Ministra, Señor, a la iglesia también. Inquiétala a venir, Señor, a congregarse al ayuno. Te damos la honra y la gloria y te damos las gracias por todo, mi Rey. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que el Señor los mire con agrado y les extienda su amor. Que el Señor les muestre su favor y les conceda la paz. Dios me los bendiga a todos. Alicia Lopera, allá en Ibagué, Dios me la bendiga. Mi niña, Dios bendiga a ese nuevo integrante de su familia. Dios bendiga a Mauro, Dios bendiga a la niña también. Dios los bendiga a todos. Un abrazo gigante. Doris Ascanio López, Dios me la bendiga. Mi hermana Jason Arellano, mi hermano, Dios me lo bendiga. Ximena Santoyo, Dios me la bendiga. Mi hermana Aurora, Dios me la bendiga allá en San Cristóbal.
Claudia Contreras, Dios me la bendiga, mi hermana. Herminia, mi hermana, Dios me la bendiga, Herminita. Patricia Casadiego en Aguachica, Dios me la bendiga. Un abrazo gigante para usted, para toda su familia, bendiciones. Naida Patiño, Dios me la bendiga, mi hermana. Me alegra poder saludarla. Un abrazo gigante, un abrazo fraterno. Dios me los bendiga a todos los que están conectados, a los que no nombré. De igual manera, Dios me los bendiga. Un abrazo gigante. Que sea Dios dando sanidad, dando libertad, que sea Dios ministrando milagros en tu vida, que sea la gracia y el favor del Señor con cada uno. Dios me los bendiga, nos vemos el sábado en el ayuno, sé que va a estar poderoso, 1 de mayo, no es día laboral, así que todos a la iglesia a participar de ese ayuno poderoso, un ayuno poderoso. Un ayuno en el cual incluye Santa Cena. Los espero. Y vamos a estar ministrando y vamos a estar acompañados de varios pastores. Dios me los bendiga. Nos vemos el sábado en el ayuno.